Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy vamos a rescatar este palo de Brasil. Así que no te vayas porque va a estar bien interesante. Este palo de Brasil me lo encontré en la nueva casa en la que estoy habitando y necesita una súper limpiada. Así que vamos a empezar porque incluso le estoy viendo que probablemente tenga hongos. Lo primero que vamos a hacer es desinfectar unas tijeras que yo ya las tengo desinfectadas con fuego. Y vamos a empezar a cortar todas las hojas secas de la base del tallo lo más seca que lo más cerca del tallo que podamos cortar. Eso sí, ya cuando lo desenterremos le vamos a dar otra pasada, porque a este hay que desenterrarlo muy bien. La verdad es que no sé con qué me voy a encontrar, porque el pobre ya estaba agonizando. Todas las hojas que estén muy feas las vamos a cortar, incluyendo las puntas de esta. Por ejemplo, esta la vamos a cortar así, esta así, esta así, esta así y así. Estas ahorita los vamos a desmenuzar bien porque hay que desenterrar la maceta. Todo esto lo vamos a llevar acá. No sé qué era esto que está aquí. Y voy a usar mi mano santa para ver bien. Esta tierra ya no sirve, ¿eh? Entonces hay que desenterrarla. Esta tierra va para... Bueno, normalmente lo que se hace con esta tierra es ponerla a un compost, a compostar para que se revitalice. Yo la voy a colocar en un árbol que tengo acá fuera de la casa. Y bueno, espero que no haya arañas, porque es así como que sí me dan preocupación las arañas, sobre todo las arañas violinistas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las arañas. Voy a poner aquí, aquí. Veo que trae más bebés, ahorita se los voy a enseñar. Esta hoja también, cortas lo más cerca que puedas. Y trae muchos bebecitos. Ok, esta es la parte 1. La siguiente es la parte interesante, porque hay que escarbar. Para eso voy a utilizar esta palita y un desarmador. Y a ver cómo nos va. Yo creo que primero lo voy a dar con el desarmador. Yo siento que me va a costar mucho trabajo. No sé por qué, pero ojalá que podamos. Primero voy a darle como que alrededor. Hay que sacar toda la tierra. Bueno, y de hecho no está tan mala, ¿eh? La tierra no es que esté mal, solo es que está pelmazada. Le hace falta hojarasca. Creo que le voy a poner un poco de fibra de coco que tengo por ahí para que agarre bien, pero, no me gusta esta maceta para este palo de Brasil. Se me hace, es que esta maceta se me hace demasiado grande. Pero bueno, vamos a ver. Aquí habría que sacar esta tierra. Lo importante es ir escarbando de este modo alrededor para ir desenterrando el palo. Lo que no quiero es lastimar demasiado las raíces. Eso es lo que no quiero. Lo que vamos a hacer va a ser voltearla y tratar de sacar la mayor cantidad de tierra que podamos. Ya me encargué de mover mucho esta zona de aquí. Y amigos, esto que se viene es épico. De verdad pensé que lo iba a poder sacar con una mano. Pero bueno, mira, vamos a hacer esto. Me voy a acomodar así con mis dos patotas y lo voy a sacar. Que calzo del 8. Por si me quieren regalar un zapatito, no me molesta. Mira nada más que belleza de raíces. Ahora sí, estas de acá vamos a sacarlo. Ahí está. Vamos a sacarlo bien. Listo. Ahora sí, bien importante no mover demasiado las raíces. Vamos a ver. Mira, nada más. Estas están secas. Yo creo que igual vamos a tener que limpiarlas. Así que acompáñame. Y bueno amigos, ya hicimos un tiradero, pero lo que quiero es revisar las raíces con mucho cuidado. Ya sabes que las arañas hay que cuidarse mucho de ellas.
Es que todo esto del pobre se secó. Aquí hay que evaluar si las vamos a quitar o no. Porque al final de cuentas él ya... Estas sí están vivas. Las de acá no. Entonces hay que evaluar si las vamos a quitar o no. Yo creo que en este caso las vamos a dejar. Voy a dejar estas raíces, no las voy a cortar. Para que él las tome como alimento y se hagan abono. Todo esto quiero que se haga abono y sea ella misma quien las consuma. Si se las quito probablemente lastime las raíces como esta, que sí están bien y no quiero, ya bastante afectado está. Entonces no vamos a quitarle raíces. Ay caray, se siente como si estuviera vivo. Y lo vamos a poner en esta otra maceta. Aunque no estoy muy seguro. Pero bueno, en esta me gusta más. ¿Ustedes qué piensan? Creo que se ve más bonito. Lo único que hay que hacer es rellenar aquí con tierra. Voy a ver porque también podría ponerlo en esta otra maceta, pero es que se me hace muy pequeño. Se me hace muy pequeñito. Es que esta no me gusta tanto. No me gusta. No, esta maceta definitivamente no es lo que espero, así que voy a conseguir otra. Esa maceta es más grande. Creo que la es perfecta, solo que hay que quitar esa tierra que está ahí. Esta me gusta, esta es la indicada. Ahora lo único que tenemos que hacer es rellenarla con un poco de tierra. Esta ya la tengo preparada. Y le vamos a poner un poquito de coco para que esté contento, porque yo sé que estas plantas necesitan bastante aireación. Entonces vamos a traer poquito coco y se lo vamos a poner por aquí. Este es mi costal de coco. Se lo pedí a un señor que vende cocos, precisamente. Y me dijo que tenía mucho de este. De este hay que tener cuidado porque luego te puedes llegar a cortar. Hay que sacarlo con cuidado y no vamos a usar mucho. Nada más lo vamos a usar para que la parte de abajo de la maceta tenga textura y que también tenga buen drenaje. Entonces no lo vamos a partir ni nada. Solo lo vamos a poner tal como está. Y ahí que solito se vaya pudriendo. Vamos por acá de este lado. Vamos a sembrar. Me encanta hacer esto. Vamos a dejar de este lado. Y ahora sí. Vamos a poner por aquí. Solamente lo vamos a echar así. Sin ningún problema. Esta va a ser como que la parte baja. ¿Sale? Entonces vamos a poner así. Bastantito, para que quede bien el drenaje. Así me gusta. Perfecto. Ahora sí vamos a acomodar este que está aquí. Solo que, amigos, me da miedo agarrarlo porque siento que está vivo. Lo tocas de aquí y se siente vivo. Vamos a poner aquí, pero si te das cuenta no cabe. Entonces hay que mover un poco las raíces para acomodarlas. Amigos, fracasé en el intento. La verdad es que las raíces están súper grandes y no ocupo en esa maceta, así que vamos a usar la maceta original. Ni modo, en lo que conseguimos otra y pues bueno, vamos a plantar. Ahora sí, ocupo aquí bien. Nada más que igual, no sé si quiero que sobresalga más, pero lo voy a dejar. Es que sabes que estos arbolitos hay que dejar que el tronco sobresalga porque si no luego se pudre. Entonces yo siento que ahí está bien, así lo voy a dejar. Ahora lo que vamos a hacer es rellenarlo con más tierra. Ya puse el coco abajo. Esta tierra es tierra con composta, hojas, tierra negra y también con acerrín, porque el acerrín le da ese plus en caso de que no tengas hojarasca. Así que vamos por más, vente. Aquí tengo un botezote de tierra que va a ser el que nos va a hacer favor de llenar. Y la verdad es que la tierra aquí se mantiene súper bien en este tipo de botes. ¡Ay! Se fermenta muy bien. Si te das cuenta, es tierra de muy buena calidad. El acerrín se va fermentando. Eso va haciendo que la planta se ponga bien bonita. Como ven, amigos citadinos y citadinas, les mando un súper saludo. Que por cierto voy a hacer un canal llamado Citadino Jardinero Chuchitos Vlog para que no se lo pierdan, por favor. Y habla acerca
de los jardines que hay en la ciudad. Así que pues acompáñenme también, les voy a dejar por ahí abajito el link para que se empiecen a suscribir, porque va a ser un canal súper divertido. Y bueno, después de este comentario, ya tenemos la tierra. Ahora sí, vámonos de este otro lado. Listo, ¿verdad que está quedando bien bonito, amigo? Ahora sí, vamos a echarle la tierra. Ay, ya hice un desastre aquí. Mis vecinos han de pensar que siempre tengo un tiradero, pero ahorita lo limpiamos, no se preocupen por eso. Vamos a seguir aplicando. Voy a poner pausa para aplicar bien la tierra y enseguida nos vemos para la limpieza y aplicación de un buen insecticida.